A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Como siempre, vamos a hacer una ligerísima revisión acerca del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, su filosofía, principios, el marco constitucional, el modelo oficial, el modelo de salud, el paquete de servicios, los instrumentos para la acción, los recursos económicos, el talento humano, el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y las instituciones que surgen de este nuevo sistema que estamos proponiendo. En esta misma tónica hemos invitado, y es gratísimo para nosotros, es un verdadero honor recibir como invitado al doctor Milton Luna Tamayo, exministro de Educación, actualmente profesor de la PUCE y delegado de la Universidad Católica del Ecuador, delegado a la Mesa de Convergencia por el Acuerdo Nacional por la Educación, un gran militante de la educación liberadora e integrante del contrato social por la educación. Es una satisfacción enorme porque al mismo tiempo que nosotros estamos proponiendo un sistema nacional de salud, él propuso cuando fue ministro de Educación en el gobierno del licenciado Moreno un sistema educativo enormemente mejorado respecto del que tuvimos la mala suerte de soportar durante 10 años en la época del correísmo. El tema entonces que vamos a tratar con Milton Luna es el sistema de educación. Un tema extremadamente complejo porque abarca el proceso educativo en toda su magnitud. Es posible identificar 10 grandes ejes en la construcción del Sistema Nacional de Educación Intercultural Ecuatoriano, sobre la base justamente de lo que nosotros habíamos manifestado al inicio de este programa, el SINASIF, Sistema Nacional de Educación Intercultural Financiado. Pero en este caso hablamos de la educación, de la filosofía, que es básicamente un compromiso entre el Estado y la comunidad, los principios de integralidad, universalidad, intersectorialidad, la salud vinculada al ambiente y al desarrollo sostenible, marco constitucional, legal y reglamentario, el modelo oficial, niveles, el de familia, nosotros lo hemos vinculado con el preescolar, el escolar, medio, superior y también posgrado. Modelo comunitario participativo con base en la Agenda 2030 para que la gente se organice y participe alrededor de lo que se ha dado en llamar la Agenda 2030. Paquete de servicios, programas curriculares, contenidos, educación en valores, modelo de gestión, planificación, ejecución y control y revisión para completar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo, recursos humanos, económicos y materiales, infraestructura y tecnologías de la información, TIC, instituciones educativas públicas y privadas, fiscomisionales. En este punto, número 10, nosotros terminamos en salud, con las nuevas instituciones de la salud. En educación, también con un Consejo Nacional de Educación, del que ya nos habló Milton cuando fue ministro de Educación. En esta primera parte, entonces, y la pregunta, bienvenido nuevamente,
mi estimado Milton, ¿en qué grado estarías de acuerdo con estos 10 puntos que servirían para concebir un nuevo tipo de modelo educativo en el Ecuador? Bueno, gracias, Walter. En primer lugar, tal vez un mensaje de buen año para todas las personas que nos están viendo y escuchan. Excelente. De hecho, el 2020 creo que se presenta como un año con sus propias particularidades. Yo he definido una de ellas. Lamentablemente podría ser el ir viviendo a lo interno, digo, un proceso de inercia que solamente puede ser roto, desmovilizado, si se presentan perspectivas de retomar precisamente las grandes ideas de transformación estructural. Y eso implica rebasar lo que en mucho ha sido el reflexionar, ver y actuar desde el inmediatismo, es decir, desde lo que te exige el día a día, y perder la mirada del bosque. Ver los árboles, a veces ni siquiera los árboles, sino las ramas o lo que fuere, y no ver en perspectiva. Yo creo que hay que ver las ramas, hay que ver los árboles, hay que ver el bosque, pero también en funcionamiento todo su entorno, ¿no? Y un tema estructural fundamental, por supuesto, es salud, y otro tema fundamental para el país, para los que formamos parte de este Ecuador, y obviamente de la vida en sí, es la educación. Si efectivamente no tenemos buena educación, y primero no hay buena salud tampoco, ¿no? La educación es un factor importante que incide en miles de otros elementos y de factores, desde la economía hasta la vida privada, pasando por la cultura, en fin, ¿no? De lo que me has señalado, gran parte de los puntos que tú planteas efectivamente deben ser parte fundamental de una agenda de cambio y de transformación. Pero esto pasa también por mirar el contexto y la realidad. Y lo que tú señalabas en tu introducción es muy importante. Los 10 años del Correato afincaron, no solo afincaron, sino consolidaron un viejo modelo de sistema y de escuela en el país, modernizándola, entre comillas, actualizándola a los entornos contemporáneos, en fin, pero el viejo modelo en sí, la vieja escuela autoritaria, la vieja escuela memorista, la vieja escuela no democrática, la vieja escuela cárcel, la vieja escuela controladora, la vieja escuela que no permite el desarrollo del pensamiento, la vieja escuela que no permite la libertad. Para esto, efectivamente, desde mi gestión y obviamente con el apoyo, que hablo como ministro de Educación hace un año precisamente, y con el apoyo del presidente de la República, recogimos una gran aspiración construida por mucho tiempo y por la sociedad civil, y en mi caso particular dirigiendo el contrato social por la educación y con la interacción con nuestros amigos de la mesa de convergencia. Propusimos la nueva escuela, y que básicamente era y contenía esa nueva escuela frente a la vieja escuela. Al menos dos grandes pilares sobre los cuales debíamos arrancar. Uno, un nuevo modelo educativo. Y dos, un nuevo modelo de gestión educativa. En el nuevo modelo educativo, básicamente, estábamos hablando de una escuela que se conecte con la realidad para transformarla, que derrumbe sus muros y establezca una relación permanente y constante con su entorno, con la realidad, con el espacio, ¿no? No una escuela encerrada hacia sí misma, no una escuela cárcel, sino una escuela que, construyendo libertad, esa libertad la construye en relación con los demás, y sobre todo la construye en relación con construyendo comunidad. Con esto, por ejemplo, rompemos
un arquetipo y un modelo básico de la sociedad contemporánea, que es el individualismo, ¿no? Es decir, los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Apuntamos a la construcción de comunidad, nos conectamos, la familia y un montón de instituciones que se han creado históricamente con el ser humano ha dado esa visión. Pero los artificios de las políticas emanadas en determinado momento hicieron, por ejemplo, que la educación, entre otros elementos, el mismo Estado rompa con esas capacidades de creación de comunidad, de organización, de pensar en el otro, en fin, ¿no? Entonces, la idea era de retomar la escuela como un espacio de interrelación y de realización de la propia comunidad, sea en la ciudad y fundamentalmente en el campo. Por ahí vamos a ingresar. Entonces, un modelo educativo que en esa línea coloque como aspecto fundamental la creación de pensamiento crítico, coloque el desarrollo de las capacidades para que la gente pueda pensar, ejercer, crear, innovar, en fin, que en un sistema duro, constreñido, controlado, es imposible, que era el modelo que se tenía y que lamentablemente sigue estando en vigencia en el país. Una escuela que no piense es una escuela que no piense por sí misma y no tenga autonomía pedagógica, es una escuela finalmente que te genera personas temerosas del mundo, temerosas de sí mismo y sometidas y oprimidas y sin capacidades precisamente de desarrollarse. Entonces la propuesta era, en esa interrelación con el mundo, con la sociedad, transformándose, que esa escuela ayude a pensar, ayude a reflexionar, ayude a construir seres humanos comprometidos y distintos, que desarrollen la ciencia, que desarrollen la tecnología, que desarrollen, pero también que desarrollen esas capacidades importantes que son la solidaridad, que es el compromiso con tu país, que es valores, que construyamos ciudadanos distintos. Entonces, rasgos generales es el nuevo modelo pedagógico, educativo. Tú has descrito extraordinariamente bien, y te lo agradezco, estimado Milton, el modelo educativo que habían propuesto hace un año. Ahora, yo quiero ir a un aspecto que me llamó la atención, ¿no es cierto? Hay un artículo tuyo extraordinariamente válido y oportuno, yo creo. Percibo que aquí tú haces referencia a una deuda, ¿no es cierto?, del gobierno respecto del compromiso que hubo para comenzar a desarrollar esta escuela. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón estos criterios tan importantes que tú acabas de expresar no están teniendo una concreción en la práctica? Por favor. Ahora, quisiera completar la pregunta anterior, y me disculpan por haberme entusiasmado tanto y haber desarrollado la primera parte, el modelo pedagógico, pero esto se complementa con el modelo de gestión, porque si no hay un modelo de gestión distinto, ¿qué se construyó antes? Se construyó un Estado hipercentralizado y controlador, donde, recordaremos, había prácticamente casi una sola persona dirigiendo y haciéndolo todo. Y el Estado, particularmente del Estado del Ejecutivo, y dentro de Educación, el Ministerio de Educación siendo el único actor. El principio básico que críticamente se contrapone a eso es el siguiente: no puede haber política pública en el país si no hay una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. No puede haber. Entonces, en educación eso se traduce en lo siguiente: se traduce en la corresponsabilidad de la familia y la escuela. Solo ahí puede darse esta magnífica posibilidad de tener una educación distinta. Y para eso necesitas un sistema educativo democrático. Es decir, que el Ministerio de Educación no sea el único actor,
sino que incorpore a la comunidad educativa, que incorpore a los docentes como seres pensantes, que reflexionen, que piensen, que desarrollen la pedagogía, pero también que ayuden a formular política pública, que incorpore a los padres de familia, que incorpore a los directores de los establecimientos educativos, públicos, privados, fiscomisionales, a todos, porque solo con ellos puedes hacer precisamente un cambio en educación. La educación no cambia por decreto. Ningún decreto. Decreto tal vez te valide una cosa. En educación, como en todos los aspectos, los cambios se dan porque, o sobre todo, entendidos como procesos sociales, procesos políticos, procesos educativos, en fin. Entonces, para eso necesitábamos, ¿no? Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿no? Despejado esto. Nuevo modelo educativo, nuevo modelo de gestión. Nuevo modelo educativo, nueva escuela que ayude a crear seres humanos libres, pensantes y comprometidos con la ciencia y la tecnología y su realidad para transformarla. Modelo de gestión democrático, transparente, en fin. Básico. De esto se desglosaba una agenda. La agenda era, en primer término, vamos a remediar una serie de acciones que con este modelo brutal, duro, controlador que se construyó en el país, suprimió cientos y miles de escuelas en la zona rural. En este caso, nuestra propuesta, sobre la base de los pedidos de los padres y madres de familia de los sectores rurales y particularmente de los sectores indígenas del país, de las zonas rurales, era: vamos a reabrir las escuelas comunitarias y rurales. Y en eso emprendimos, ¿no? Mi artículo del día de hoy es decirles, vean, en eso estábamos, había un compromiso enorme del gobierno, del presidente de la República. Como todos saben, salí yo, mi equipo, el mes de junio. Toda esta información la dimos a la sucesora, y efectivamente lo que hicimos de manera respetuosa es: aquí está la idea, aquí está el compromiso, y efectivamente lo que estamos haciendo el día de hoy como un ciudadano común y corriente es decir, ¿qué sucedió? ¿Cuánto se avanzó? ¿Cuánto se retomó de esa idea? Porque era una idea no mía, era idea de 10, 20, 40, 50 organizaciones, de miles de personas, apoyadas estas ideas por cientos de miles de docentes, ¿sí? Y estudiantes. Entonces, creo que, y el mensaje es el siguiente: son buenas ideas, todas las ideas se pueden ir modificando, construyendo, pero necesitas fuerza social. Y siempre creímos que la educación era un factor unificador precisamente para construir lo que tanto requiere el país este momento, que es un acuerdo. Entonces, más bien, yo me coloco también como cualquier otro ciudadano en este momento y pregunto, de esta agenda, de estas ideas, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y si hay que poner el hombro, pongamos el hombro para que esto se dé, porque no es una agenda de una persona, no es una agenda de una organización, no es una agenda de varias organizaciones en este caso, sino es una agenda de país, porque el país, todo lo que yo he transmitido inicialmente fue recogido, no en un año, fue recogido por lo menos en 2 décadas de trabajo constante que tuvimos en medio y abajo con la sociedad civil. Yo quisiera pasar a una pregunta específica, en torno a qué podríamos concluir respecto, ¿no es cierto?, del sistema educativo, cómo fue concebido en el Correato, qué cambios se hicieron en la administración del licenciado Moreno, en la que tú participaste durante un año aproximadamente. No, casi 7 meses. ¿O 7 meses? Ya. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer en el futuro?
A mí me parece que, como en ningún otro campo, probablemente tú estás más en el campo de la salud, pero como en ningún otro campo de políticas públicas en el país, hay una construcción, hay un banco de ideas, de propuestas, de proyectos construidos por la propia sociedad, por los propios actores, en fin. Quiero decir que hay una riqueza en el país. En otras palabras, más que en otros sectores, en este sector sabemos qué es lo que hay que hacer. Tal vez en otros hay que explorar un poco más. En educación, el país, con una serie de cuadros de pensadores, de investigadores, de docentes, incluso de propios padres de familia con sus ideas, sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hace falta? A mí me parece que lo que hace falta es decisión y fuerza política, decisión y voluntad de cambio, no solo de el gobernante, en este caso puede hoy circunstancialmente está en este puesto el presidente Moreno, sino de muchos presidentes, porque en educación particularmente el cambio no podrá darse si no se piensa más allá de un gobierno. Tiene que pensarse como Estado y tiene que pensarse por lo menos en cómo vamos a hacer tales cambios en 10, 20, 15 o 25 años, lo que necesariamente pasa por una decisión de la sociedad en su conjunto, de decir, hacia esto vamos, pero también para que esto se dé requerimos de tales recursos, porque esto no vamos a hacer sin dinero. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y hoy, más que nunca, en un país en crisis, debemos ver cómo protegemos la trascendencia del país a través de sus ciudadanos, que es la inversión en los niños y en los jóvenes, y cómo ese Estado va a comprometerse y esa sociedad van a comprometerse con esos cambios y con el esfuerzo que podamos dar. Entonces, eso es decir, compromiso estructural de mediano, de largo plazo. Perfectamente. Resumiendo la gestión, el modelo de gestión consiste en un acuerdo entre el Estado y la sociedad. Un sistema educativo bien concebido debe ir paralelo a un sistema de salud de cobertura total, decimos como conclusión. Y ambos deben expresar los valores de la cultura universal y local en una síntesis de méritos que aporte a la identidad nacional y al desarrollo armónico de un Ecuador mestizo, de bienestar, con honestidad. ¿Podrías comentar esta conclusión alrededor también del tema de la gestión en educación? ¿Qué significa el modelo de gestión? ¿Qué significa básicamente planificar, ejecutar las cosas, evaluarlas, revisarlas para completar el círculo del mejoramiento continuo, ¿no? Es decir, si concluimos que esto es lo que necesita el Ecuador, ¿cómo deberíamos implementarlo? Me parece que lo que tú has señalado es importante. Para esto, luego de una voluntad política, esa se construye con solidez, es necesario tener claros los objetivos, y dentro de los objetivos algo que nos falta y que tú lo acabas de plantear es que no puede ser una acción aislada de los otros sectores. Es decir, educación por sí sola no cambia las cosas. Necesitamos poner educación en el centro de las políticas económicas del país, como este profesor Stiglitz lo señaló en alguna ocasión, pero tiene que estar conectado con salud, tiene que estar conectado con bienestar social, con políticas sociales, tiene que estar conectado con cultura. Intersectorial. Es un tema intersectorial y la planificación en la idea tiene que ser una idea sistémica, es decir, no solo de la escuela y del colegio, sino con las universidades, ciencia y tecnología y con todos los otros sectores y con ideas claras. Planificar, poner los recursos, evaluar y sobre todo entender que la construcción es construcción de política pública entre sociedad y Estado. Excelente. Estimados amigos televidentes, es
Un honor, definitivamente, haber tenido la oportunidad de conversar con Milton Luna. Nosotros queremos agradecerles su audiencia y invitarlos para los próximos programas. Y también reiterar nuestro feliz año 2020. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,